Les invito a que nos pongamos de pie. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a exaltar el nombre del Señor hoy. Amén. Porque Él es digno de toda gloria y por Él es que estamos aquí y nos ha permitido llegar con bien a este lugar. Así que vamos a cantarle con alegría y con júbilo y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque Tú nos has permitido llegar con bien a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Venimos en esta mañana, Señor, dispuestos a adorarte, Señor, dispuestos a exaltar Tu nombre, Padre, porque Tú eres digno de toda gloria, Señor, y de toda honra, Señor. Y solo Tú mereces, Señor, nuestra adoración. Solo Tú mereces nuestro cántico, Señor. Solo Tú mereces nuestras voces, nuestros aplausos, Señor. Todo lo que hagamos, Señor, solo Tú lo mereces. Mereces eso y más, Señor, porque Tú eres digno, Tú eres el Señor Todopoderoso. Y nosotros Te exaltamos, Señor. Y el día de hoy, Señor, venimos ante Ti con un corazón agradecido, con un corazón alegre, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor, que Él es digno de toda gloria, de toda alabanza. Y el Salmo 100 en su versículo 4 dice: entrad por sus puertas, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Mis hermanos, vamos a exaltar al Señor con nuestras voces, pero principalmente con todo nuestro corazón, porque gracias a Él estamos aquí. Amén. Vamos a cantarle. Vamos a aplaudirle. Tú eres digno de toda gloria, Señor, de toda honra. Exaltado, Tú eres el Dios fuerte, eres glorificado, Tú eres Dios eterno, Tú eres exaltado, Tú eres el Dios fuerte, eres glorificado. Grande, grande y temible es el Dios de Israel, no existe nadie como Él. Exáltate las naciones, que en toda la tierra se escuche que Tú eres el Rey. Exáltalo Él. Exáltate de los pueblos, exáltate las naciones, todo tu pueblo proclama una gran voz, que Tú eres el Rey, que Tú eres el Rey, que Tú eres el Rey, que Tú eres el Rey. Tú eres Rey, Señor, digno de toda honra y gloria. Vamos a decirle: Tú eres Dios eterno, Tú eres exaltado. Solo Tú, Señor. Tú eres el Dios fuerte, eres glorificado, Tú eres Dios eterno, Tú eres exaltado, Tú eres el Dios fuerte, eres glorificado. Grande y temible es el Dios de Israel, no existe nadie como Él. Exáltate de los pueblos,
escuche que tú eres el Rey. Dile a Él, exáltate de los pueblos, exáltate de las naciones, todo tu pueblo proclama una gran voz. Exáltate, exáltate de los pueblos, exáltate de las naciones, que toda la tierra se escuche que tú eres el Rey. Exáltate de los pueblos, exáltate de las naciones, que todo tu pueblo proclama una gran voz. Que tú eres el Rey, 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 tú eres el Rey, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el Rey, que tú eres el Rey, que tú eres el Rey. Eres Rey, reinas mi vida, reinas mi corazón. Aleluya. Dile fuerte, que tú eres el Rey. Aleluya. Y te exaltamos, Señor, porque tú eres Dios eterno, Dios grande, fuerte y temible, Señor. Nosotros te exaltamos en todo tiempo, Señor, y tu alabanza estará de continuo en nuestra boca. Aleluya. Vamos a decirle cuán bueno es Él. Venid y ved cuán bueno es el Señor, sus misericordias cada día nuevas son. Venid, cantad y su nombre exaltad, engrandecido sobre nosotros su bondad. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, Él los salvará. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mi boca de continuo alabará. Te exaltamos a ti, Rey, seas el gloria a mi alma. En los
exaltamos, Jesús, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Señor. En todo momento, como lo acabamos de cantar, en todo nuestro andar, queremos bendecir tu nombre, Señor, y nuestra alabanza estará de continuo para ti en nuestra boca, Señor, que tú eres digno, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mi boca de continuo alabará. En su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mi boca de continuo alabará. En su presencia se gloriará mi alma. Vendrán los justos y se alegrarán. Justos y se alegrarán. Vendrán los justos y se alegrarán. Te bendecimos a ti. Te bendecimos, Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros delante de ti, Señor? Que eres un Dios fuerte, grande y temible. Que el Salmo 102, en su versículo 11, dice: mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios grande y eterno? Un Dios grande con pensamientos tan grandes que nosotros no los logramos comprender. Un Dios que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso te exaltamos, Señor, porque tú eres el alfa y omega, Señor, eres el principio y el fin, quien ha sido, quien es y quien ha de venir, Señor. A ti te exaltamos, Señor Todopoderoso. Los días en esta tierra están contados, Señor. Mas tú eres eterno, tú permaneces para siempre. Tu palabra permanece para siempre. Porque digno eres tú de adoración, Señor. Digno eres tú de alabanza. Tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Dile con todo tu corazón: digno eres tú de adoración. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación.
por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Mas tú por siempre eterno serás. Mas tú por siempre eterno serás. Tú eres eterno, Señor. Tú sin nosotros sigues siendo Dios. Pero nosotros te necesitamos a ti, Señor. Porque no somos nada, Padre. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Por tu infinito amor y bondad. Digno eres, Señor. Te quiero para mí. Tú eres mi Dios. Yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar. Solo tú eres mi único Dios. Vamos a decirle juntos. Te quiero para mí. Tú eres mi Dios. Yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar. Solo tú eres mi único Dios. Te adoramos, Señor. Solo tú eres digno. Quiero dedicar mi vida para ti. No quiero más vivir para mí. Ponte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Levanta tus manos y dile a él. Quiero
Apláudele fuerte al Señor. Eres digno, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Nuestro sacrificio de alabanza, Señor. Te lo entregamos con todo nuestro corazón. También te entregamos todo nuestro ser, Señor. Aleluya. Mis hermanos, vamos Buenos a días. la palabra del Ya. Señor. Pueden tomar su ¿Cómo lugar. están? Me da gusto verlos. ¿A ustedes no les da gusto verme a mí? Ah, qué bueno, gracias a Dios. Pues aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, un día más en su casa, pues en el lugar que ha preparado para que nos podamos reunir cada domingo y cuando deseemos, ¿verdad? Cuando tengamos alguna situación en la cual tengamos que reunirnos. Me da gusto verlos y sobre todo saber que cada día es un día más que el Señor nos permite con Él, que cada día se acerca su regreso y bueno, también cada día nos hacemos más viejos, ¿verdad? Pero aunque el cuerpo se debilite, se sienta un poquito mal, no vamos a decir más feo, el espíritu ¿qué? Se vivifica. Vamos a saludarnos como lo hacemos en esta nueva modalidad, en esta nueva normalidad y le pido que voltee, derecha, izquierda, adelante, atrás, salude, levante su mano, vea en sus hermanos el rostro del Señor, porque somos una familia, somos un cuerpo y así nos tenemos que ver siempre. Todo hijo de Dios forma parte de la misma familia y bueno, pues yo le voy a invitar a que ya si gustan pasar, llevárselos a los pequeños. Tenemos ya una guardia para que los niños estén atendidos y bueno, pues poco a poco vamos integrándonos a las actividades que siempre tuvimos y bueno, Dios nos permite, Dios nos da gracia y bueno, lo seguimos haciendo dentro de las mismas condiciones de seguridad sanitaria porque no podemos bajar la guardia. Vamos a orar, mi hermano. Padre eterno, te damos muchísimas gracias por concedernos este día, un día más, Señor, en tu presencia. Tenemos una convicción, Señor, que apartados de ti nada somos y apartarnos de ti verdaderamente resultaría trágico para aquel que no ha comprendido lo que representa el que tú nos hayas traído a su luz admirable, Señor. Porque venimos con el corazón humillado, venimos con un corazón reconociendo incluso, Señor, el haber apartado nuestra mirada de ti, el habernos permitido ser seducidos por las cosas que todavía el mundo ofrece, por las cosas ajenas a ti, Señor, esas que nos distraen, esas que nos desvían, esas que nos hacen sentir bien, pero que finalmente simplemente nos están llevando a un deterioro de nuestra fe, no nos permiten la madurez, no nos permiten desarrollarnos como tú lo has diseñado en tus hijos. Pero aquí estamos, Señor, siempre ávidos de tu palabra, ávidos de tu consejo y con la intención, con la convicción de seguir caminando contigo, Señor. Y para eso necesitamos el conocimiento de tu palabra, necesitamos que nuestra relación se fortalezca día a día más contigo, Señor, entendiendo nuestra dependencia de ti, no de una religión, no de los hombres, no de una denominación. Eres tú, Señor, el principal propósito de nuestra vida, Señor. Por eso ya no podemos ver nuestra vida sin ti. Así que, Señor, muchas gracias por este nuevo día. Y queremos decirte que te amamos, Señor, que te alabamos, que te adoramos, que también nuestro propósito, Señor, además de crecer y de fortalecer nuestra fe, es estar en tu presencia, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo nos gobierne, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos muestre nuestras debilidades, nuestras carencias, todo aquello, Señor, que nos hace desviarnos, para que no pase, Señor, para que seamos firmes, para que caminemos contigo. Asimismo, Señor, como cuerpo, como iglesia, queremos orar por algunas de las necesidades específicas que nos han hecho llegar
Seguimos orando por nuestra hermana Maggie, por su salud, Señor, allí donde está. Le mandamos un saludo, Señor, y te pedimos que seas con ella, Señor, que su cuerpo empiece a responder a los medicamentos, que sus estudios sean favorables. Igualmente queremos pedirte por la vida de nuestro hermano Moisés Pasilla, Señor, para que estas reacciones post-COVID, Señor, sean cada vez menores. Son síntomas desagradables que quedan como secuela, Señor, igualmente por todo aquel que lo haya tenido y en este momento esté luchando con esta situación. Señor, te pedimos que los bendigas, que seas con ellos, que restaures completamente su salud. Igualmente por nuestro hermano Alfonso Martínez, Señor, te pedimos porque también encuentre la paz que necesita en este momento. Y por nuestra hermana Griselda Veloz, ella te pide sabiduría para emprender estos nuevos caminos que tú has puesto delante de ella, que tome las mejores decisiones, Señor. Es importante que aprendamos nosotros a depender de ti, Señor, y que cualquier decisión que estemos a punto de tomar sea dirigida por ti, Señor. Que no nos permitamos que nuestros pensamientos nos traicionen, que no permitamos, Señor, que las cosas que nos influencian, las que tocan nuestros sentidos, las que tocan nuestras emociones y sentimientos, sean las que gobiernen nuestras decisiones y nuestra vida. Que seas tú, Padre eterno, que seas tú y tu palabra nuestra dirección. Queremos también pedirte por un pastor de Casa de Oración. Hoy vamos a orar por el pastor Mauricio Pérez de Casa de Oración en Veracruz, Señor. Gracias por la vida de Mauricio, de su esposa, sus hijos, su familia. Te pedimos que los bendigas, Señor, que no les falte nada y pues por encima de todo, Señor, que jamás se aparten de la predicación de tu palabra, Señor, de la sana doctrina. Que caminen adelante y que cada persona, cada familia que tú acerques a esta iglesia, Señor, sea ministrada, sea servida con tu palabra, Señor. Que nada evite que mi hermano Mauricio continúe en la senda correcta, que no se desvíe y que camine contigo, Señor. Y qué decir como siempre, Señor, de esa inmensa fidelidad, Señor, que tú eres fiel, que tu característica es la bondad, el amor, la dádiva generosa, Señor. Y entendiendo este proceso del dar, Señor, queremos entregarte lo que hemos apartado, Padre eterno. Esa parte que hemos apartado de lo que es tuyo y que ahora damos en un acto de obediencia, Señor. Sabemos nosotros que no hacemos nada por ti, que no hacemos nada por nuestras fuerzas, que nada es nuestro. Así que este es un acto de obediencia, Señor, en el cual sembramos para que tu palabra sea expuesta en otros lugares con los medios que nos des. Sembramos para que haya un lugar donde podamos reunirnos, que haya alimento en tu casa, Señor, y que también se pueda favorecer al que no tiene. Así que, Padre, lo hacemos con gusto. Bendice el trabajo, bendice la labor, el negocio de cada uno de mis hermanos. Y si alguno tiene un problema económico difícil, Señor, si alguna familia tiene escasez, te rogamos que seas en ellos, Señor, que seas con ellos, que nada les falte, Señor, y que puedan encontrar pronto ese trabajo que va a suplir sus necesidades de manera honrada. Queremos dejar delante de ti nuestra oración en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pues unos cuantos anuncios breves antes de participar de la palabra. Las transmisiones siguen en vivo y tenemos para el próximo viernes la transmisión de la reunión de varones. Así que, pues varones, como cada semana lo hacemos, nos conectamos a estas transmisiones para recibir de la palabra de Dios el consejo para los que somos cabeza de hogar. Necesitamos la palabra, necesitamos el consejo del Señor y bueno, pues ahí está el anuncio. Igualmente el día sábado a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión quincenal de adolescentes y jóvenes, la iglesia juvenil. Así que pues se pueden conectar, la transmisión es en vivo y cuando reciban los links a cada una de las transmisiones de nuestros espacios que tenemos precisamente para ministrarles, pues háganlo, mis hermanos. Recuerde que esa es la mesa que hoy nos permite el Señor servir para poder edificar la vida de la iglesia. Aunque tenemos ya varias actividades de manera presencial, como es nuestro servicio dominical, como son nuestras actividades en la oración, en otro tipo de ministerios,
pues ahora seguiremos transmitiendo mientras Dios lo permita, pues por respeto y por amor a quienes no pueden aún reunirse. Pero ustedes que lo pueden hacer, qué bueno que están aquí, pero no deje de conectarse a las transmisiones entre semana. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor y pues estamos en una serie que se llama Los Principios del Reino de Dios. ¿Sí lo recuerda? Estamos estudiando lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, del Monte, y hoy es la entrega número 6. Vamos a poner por título a esta enseñanza, La excelencia de la ley. Y le quiero pedir si me acompaña al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, si es tan amable. ¿Ya lo tiene? Dice de esta manera, yo estoy leyendo la versión Reina Valera en la traducción contemporánea. Dice así: no piensen ustedes que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y mire, este sí es uno de los pasajes de este sermón bastante controversial. De entrada, pues vemos que independientemente que el Señor va a hacer una defensa apologética de la palabra de Dios, también está estableciendo el final de los tiempos y la forma como en ese momento, en el tiempo que estuvo el Señor Jesucristo en la tierra, ya se tergiversaba, ya se manipulaba la palabra de Dios a conveniencia de algunos. Así que el Señor en este sermón, después de establecer en las bienaventuranzas que ya estudiamos, ese perfil tan extraño, ¿verdad? Pues extraño para la mayoría de los oyentes en ese momento y extraño para quienes no entienden el corazón del Señor, ¿verdad? Al ser el propio carácter de Cristo formado en hombres y mujeres dispuestos a caminar con Él. Esto les da una identidad que les permite seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, como cristianos, seguimos a Jesucristo. No seguimos los pasos de un líder, de una denominación, de una filosofía, sino los pasos del Señor. De hecho, recuerdo las palabras de Pablo cuando él decía: sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Jesucristo. Y bueno, también hemos aprendido que ese carácter, al hacerse evidente en una manera de pensar distinta, en una manera de actuar diferente, el Señor lo compara metafóricamente con dos elementos comunes. Recuerda que ya los estudiamos, la sal y la luz. Ahora, estos dos elementos, por sus propiedades, vimos que afectan su entorno inmediato, por donde avanzan, lo que tocan, pero lo tocan para bien. Por eso el Señor compara a sus discípulos verdaderos como sal y luz. Yo le animo a que si no ha escuchado estas enseñanzas, pues están ahí en la página para que usted, pues como es una serie, pues se pueda actualizar y también pueda ver de lo que estamos hablando. Bueno, ahora el Señor lo que va a hacer es iniciar una serie de aclaraciones escriturales, una exposición en defensa de la escritura conocida hasta ese momento por los judíos. ¿A qué nos referimos? La ley de Moisés, Pentateuco o Torá, los salmos, los proverbios y los profetas. Y comienza diciéndoles: no piensen ustedes que he venido para abrogar la ley, o los profetas. No he venido
para abolir, sino para cumplir. Ahora, para comprender mejor este pasaje, vamos a meditar primero en cómo desde que el Señor entregó, por medio de su siervo Moisés, allá en el Sinaí, los mandamientos al pueblo de Israel, y luego, posteriormente, con el paso del tiempo a través de profetas, el Señor fue abundando de su conocimiento, fue abundando de su voluntad, porque el Señor siempre tuvo cuidado de su pueblo y lo sigue haciendo. Y esto es a través de su palabra, de su consejo. Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Aunque se dieron cuenta de la gracia de Dios, que era con ellos, que estaba sobre ellos, que siempre fueron sostenidos y preservados, bueno, en su soberbia jamás reconocían esta gracia y siempre se desviaban a las cosas materiales y tangibles. ¿Qué fue lo que hicieron ellos para justificar este hecho? Pretendieron enfocarse religiosamente al cumplimiento de la ley, para agradar a Dios. Ahora, al no lograrlo, comenzaron a manipular los mandamientos, sustituyendo las ordenanzas de Dios por argumentos y prácticas que les permitían varias cosas: justificar pecado y al mismo tiempo satisfacer convenientes y personales intereses. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace, o el propósito de la ley, es exponer sus verdaderas intenciones, su prepotencia, conducta pecaminosa, esa tendencia natural del hombre de hacer todo conforme a su manera de pensar y de vivir. Yo le quiero preguntar, ¿a usted le gusta hacer las cosas de la manera como le da la gana? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Sí. ¿Por qué es su naturaleza? Es la naturaleza del hombre. Escuchamos la palabra, nos agrada, incluso nos agrada y nos agrede, nos lastima, nos eleva, nos consuela, nos levanta, nos señala y nos tira de rodillas en ese momento. Pero cuando llegamos a la práctica de esta palabra, comenzamos a ver la dificultad de cumplirla y empezamos a justificar el pecado, empezamos a justificar las palabras, empezamos a justificar las actitudes. Y mis hermanos, eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y así fue como encontró el Señor a su pueblo cuando vino a esta tierra. Ellos ignoraron que el propósito del Señor al entregar la ley a su pueblo fue llevarlo al reconocimiento de su incapacidad de cumplirla. Ese fue el propósito. Por eso le mencionó como un ayo, como un tutor, como una nana que lo llevó de cara a cara a la gracia. La ley mostró solamente la imposibilidad del hombre de agradar a Dios. ¿Por qué? Pues debido a sus carencias morales, espirituales, a su propia naturaleza. Y de esta manera, con ese reconocimiento, entonces depender de su gracia. Sin embargo, ellos, para justificar muchas cosas, hicieron de la ley un propósito, pero dependiendo ya de un complejo aparataje religioso bajo sus argumentos. Argumentos que ya expresaban en un libro alterno que ellos mismos establecieron, llamado Talmud, o libro de la tradición rabínica, que ponían por encima de la ley de Moisés o Torá. Y mire, esa peligrosa fórmula doctrinal, con esa menospreciaron la gracia de Dios y les alejó más del Señor para depender de lo tangible, representado ¿en qué? En los rituales, las costumbres y las tradiciones a las cuales se empezaron a acostumbrar. Por esa causa el Señor Jesucristo vio en el pueblo judío y especialmente en sus días religiosos esta necesidad de regresarlos a las sendas antiguas y aprender de la gracia de Dios. De ahí la importancia de sacarlos de las obras de la ley, de esas tradiciones llenas de terribles cargas religiosas. ¿Se acuerda cuando les dijo, estos fariseos y escribas ponen sobre ustedes pesadas cargas, pero ellos no son capaces de sobrellevarlas? Bueno, para llevarlos cara a cara al Mesías profetizado, precisamente en la ley y los profetas. O sea, los estaba llevando cara a cara a él mismo. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Rechazaron su palabra, lo rechazaron a él,
lo menospreciaron y finalmente lo crucificaron. Y esa condición del hombre continúa hasta nuestros días, donde la gran mayoría de movimientos religiosos en el mundo giran alrededor de obras de idolatría, incluidos muchos grupos que se autodenominan cristianos, que han establecido sus propias normas, sus propios argumentos, sus propios procesos, sus formas agradables, ahí donde te sientes contento, donde te giran los ojitos, donde todo se vale, mientras te congregues y diezmes y ofrendes, pero no se te pone de rodillas a pedirle perdón a Dios por tu pecado, ni te cambian la manera de pensar y de vivir. Ah, pero qué agradable es. Ellos han hecho su propio Talmud con sus reglamentaciones y con sus hechos. Mire, Pablo amonestó a la iglesia en un mensaje a los Gálatas, quienes siendo gentiles y aún reconociendo la gracia de Dios en Jesucristo como su Salvador, se permitieron ser seducidos por los judíos que también se habían convertido al cristianismo, pero que aún pretendían continuar con las obras de la ley. Y estaban siendo seducidos, estaban desviándose. Y en Gálatas 3:21, acompáñame esa escritura, por favor. El apóstol Pablo hace una aclaración importantísima acerca del significado, la importancia y el propósito de la ley. ¿Ya llegó a Gálatas 3:21? Le voy a leer en la versión contemporánea de Reina Valera para que usted me siga en la versión que está usted leyendo. Dice Gálatas 3:21: ¿acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Dice, claro que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir a la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Se está refiriendo a todos los procesos religiosos que hacían los judíos para expiar su pecado. Se está refiriendo a las obras que fueron hechas de lado con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dice, ya que al unirse a Cristo en el bautizo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío, griego, esclavo, libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les hizo. Vea el significado de la ley. Cuando habla aquí de un esclavo en esta versión, ustedes lo leen ahí como un ayo. Y un ayo es un guía, es un tutor. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley fue puesta para que el hombre se diera cuenta que no la podía cumplir. Y la ley, si no cumplías uno de sus mandamientos que sobrepasaban más de 600, con uno que incumplieras, te hacías partícipe de no cumplirlos todos. Entonces era prácticamente imposible. Por eso simplemente fue mientras el Señor venía. Cuando llegó la figura, quitó la sombra. Pero tal era su dependencia de las obras de la ley, o sea, de los actos religiosos, de los ritualismos, que ellos con eso pretendían alcanzar la vida eterna, que el mismo Jesús en una ocasión les dijo en Juan 5:39, dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ustedes estudian las Escrituras como que si por estudiarlas se fueran a salvar. Y no se dan cuenta que las Escrituras están señalando a mí como el Salvador de la humanidad, como su propio Salvador. Por eso leímos en este mensaje, antes de recordar a los judíos cómo debieron obedecer la ley, o sea, cómo debieron sustentar esa ley, preservarla, él se presenta
como quien cumplía estas leyes. Por eso dice, yo no he venido a abrogar, vine a cumplir. No como quien vino para anular o abolir o pasar por alto la ley. No, mis hermanos. Mire lo que significa la palabra abrogar del griego akuró, con doble O y con K. Abrogar en este caso sería quitar autoridad, invalidar, violar, rechazar, quebrantar o desechar. Una actitud de rechazo a los mandamientos de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, yo no vine a eso, al contrario, yo vine a cumplirlos. Así es como el Señor afirma que tanto la ley entregada a Moisés en el Sinaí, como los salmos, las escrituras que por inspiración del Espíritu de Dios expresaron los profetas, son un legado de la voluntad de Dios a su pueblo y ahora a la iglesia, mis hermanos, porque Dios no ha cambiado. Y así como Él cumplió toda profecía y promesa mesiánica, igualmente en vida cumplió cada demanda de estas leyes. Recuerde que el Señor era un judío nacido en cepa judía, con tradiciones judías, que vivió como judío, que dio testimonio del cumplimiento de las leyes judías. Sin embargo, el final fue que murió y resucitó como el Hijo de Dios que Él era. Esa fue la diferencia. Pero su esencia judía jamás la hizo de lado, Él cumplió con todo. De manera que lo que hace el Señor es darles el verdadero sentido, la verdadera interpretación, el valor a tan altas demandas de Dios. ¿Usted cree que los mandamientos de Dios son demandas muy elevadas para nosotros? ¿Sí o no? Porque hay quien dice, pues vivir la vida cristiana, pues no, pues los mandamientos yo los cumplo. A ver, dígame, ¿sí los cumple? ¿Realmente usted vive como la persona que dice usted ser en cuanto a su fe? Y esto no es para condenar a nadie, pero sí para hacernos reflexionar. Porque cada día, cada momento, cada instante estamos quebrantando los mandamientos del Señor. Sin embargo, Jesús dio a la ley su verdadero valor moral y espiritual. Santa, perfecta, la mostró tal como era. Y esto causó un terrible impacto, un conflicto de intereses a los religiosos de la época, quienes las manipulaban a su antojo, distorsionaban por conveniencia y establecieron las tradiciones rabínicas por encima de la misma palabra de Dios. Por tanto, nuestro Señor, al mostrarse Él mismo como quien cumplía la ley, que estaba dando evidencia de una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, porque Él no obraba conforme a su propia justicia, sino a la del Padre, como quien se sometía a las leyes del Señor. Y los religiosos decían que se sometían a las leyes del Señor, las estudiaban, participaban de todos estos cultos que hacían, pero siempre justificando su manera de pensar. Así fue como el Señor enseñó a sus discípulos en aquel monte, y así es como ahora lo hace a nosotros, su iglesia, sus redimidos. Hombres y mujeres que al tener su carácter, fíjese que ya estoy haciendo alusión a lo que ya estudiamos, ¿usted como cristiano está creciendo en el carácter de Cristo? ¿Sí o no? Eso es lo que debe crecer en su corazón. Por eso el Señor está haciendo señalamientos importantes, porque Él está confiando en la dirección de su Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Fíjese la confianza del Señor. Él está estableciendo a hombres y mujeres que tienen su carácter, que está creciendo el carácter de Cristo en ellos, y les está confiando sus más altas demandas, sabiendo que las tendrían que cumplir cada uno de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque quien va a cumplirlas es quien motiva su corazón, quien a usted le guía. Si usted intenta cumplir los mandamientos de Dios, lo voy a decir de otra manera, si usted desea vivir la vida cristiana a su manera, con sus recursos, con sus argumentos, de la manera como se le antoje o como se lo imagine o como alguien le dijo y lo engañó, está usted totalmente equivocado. El único que puede vivir la vida cristiana, ¿quién cree que es? Jesucristo. Así se lo pongo de difícil. De manera que si Jesucristo no es el que gobierna su corazón, usted no va a poder vivir la vida cristiana de la manera como el Señor nos la demanda.
Por eso son demandantes los mandamientos del Señor. Pero el Señor confía en los hombres y mujeres en los que Él está depositando su carácter, de que ellos sí van a poder caminar en los mandamientos de Dios. ¿Puede decir usted, así soy yo? ¿O están hablando de mí? Debemos intentarlo, debemos hacerlo, porque el Señor lo que está haciendo en nosotros es una pureza, una integridad, una limpieza constante, permanente, para que nosotros vayamos allanando el camino, limpiando nuestros pasos y vivir esa vida que decimos ser. Recordemos algo, mis hermanos, con el nuevo nacimiento, para que usted no se altere por lo que acabo de decir. Mire, con el nuevo nacimiento, usted fue sellado con su Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahora su caminar toma un verdadero sentido y dirección distinto. ¿Por qué? Porque ¿quién gobierna ahora sus pasos, su caminar y sus pensamientos? El Espíritu de Dios. ¿De dónde saca usted la información para poder caminar? De la palabra de Dios. ¿Quién se la discierne? El Espíritu Santo. Bueno, entonces ahora usted está convencido de su necesidad de menguar, de su necesidad de hacer de lado los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, para que usted ahora pueda ver la Biblia de la manera como el Señor se la está mostrando y así caminar en ella. De manera que menguando, ahora es como el Señor va a manifestarse en usted y así usted podrá obedecer los mandamientos del Señor. Usted se va a negar a sí mismo para que el Señor tome control de su vida. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, toma el control de mi vida? Señor, que seas tú el que tome las decisiones. Pero por acá está diciendo, sí, pero que sea rojo, que sea verde, que sea guapo, que sea alto, que sea de ojos verdes, que sea así, que sea asado. No, mis hermanos, no es así. Y si lo llegó a aprender así, arrepiéntase. Recordemos que un mandamiento, un decreto, una orden o una ley se relaciona con autoridad de alguien que está en una posición mucho más elevada en cuanto a conocimiento, experiencia y mando. ¿Usted cree que el Señor está en una posición más elevada que nosotros en cuanto a experiencia, conocimiento y mando? No solamente en eso, en todos sus atributos. Así que los mandamientos de Dios debemos considerarlos como de la mayor importancia para nuestra vida, con el propósito de ¿qué? De obedecerlos, no solamente escucharlos, no solamente sentir feo o bonito cuando estás escuchando la palabra de Dios, es ponerlos por obra, porque solamente Él sabe lo que necesitamos. Él solamente es el único que sabe los caminos que tenemos que recorrer y los caminos que tenemos que hacer de lado. Él es el que endereza nuestras veredas, mis hermanos. Entonces, un mandamiento de Dios, ¿usted cree que es una orden para cumplirse? ¿O es una orden para meditarla a ver si quiero o no quiero? A ver, usted piense, ¿qué debe hacer usted con un mandamiento de Dios? Dígalo así con confianza, ¿verdad? Yo le voy a creer. El mandamiento de Dios es para cumplirse. Y si Dios dice, harás, debes hacer, ¿sí o no? Y si dice, no harás, no debo hacer, porque también los mandamientos de Dios son una prohibición. De hecho, la mayor parte de los mandamientos de Dios comienzan diciendo, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no mentirás. ¿Por qué no? Porque la naturaleza del hombre siempre dice sí. Por eso el Señor dice, ¿qué no dice el Señor? Eso que estás pensando dice, le bajaron. Deuteronomio 8:1, vamos a ver un ejemplo. Sigo leyendo la versión contemporánea de Reina Valera. Deuteronomio 8:1, por favor. Dice así: asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir. ¿Cuántos? Todos. Y acuérdense que los mandamientos que le estaba dando a los judíos al pueblo de Israel eran
muchísimo más de lo que pudiéramos imaginarnos. Y miren lo que dice, para que vivan y sean multiplicados. O sea, los mandamientos de Dios dan vida. Dice, y entren y posean la tierra que bajo juramento el Señor prometió dar a sus padres. Te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón, si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca del Señor. O sea, el Señor, mis hermanos, nos plantea sus mandamientos para que los obedezcamos. Nos pasa por desierto y por pruebas para ver qué hay en el corazón. Si esos mandamientos están lo suficientemente afirmados en tu corazón como para obedecerlos bajo cualquier circunstancia, y en medio de las pruebas y las circunstancias, Él te sigue sustentando porque no te deja solo. ¿Sí lo reconoce en su vida? Que pese a todas las circunstancias que usted ha vivido y ha pasado, el Señor ha estado con usted. Pese a usted mismo, pese a su desobediencia, pese a su menosprecio a la palabra de Dios, porque el Señor es fiel. Pero créame, el Señor no contenderá con el hombre siempre, y va a haber consecuencias cuando no se obedece. Dice también Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. O sea que la palabra de Dios es ¿qué? Eterna, es de una sola pieza, y no podemos darnos ni la menor posibilidad de quererla manipular o tergiversar. Y ese es el principal problema de muchos, con tal de ganar adeptos, con tal de llenar iglesias, con tal de llenar los bolsillos o lo que sea por intención. De hecho, hay una sentencia en esto. Apocalipsis 22:18. Dijo el Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Hay una sentencia, mis hermanos, hay una condenación para quienes manipulan a su favor la palabra de Dios. Y parece que muchos no leen estos versículos. Así es como el Señor Jesucristo, con respeto, con obediencia y con testimonio, ratificó y enseñó que la ley de Dios era buena, santa, vigente y permanente hasta el final de los tiempos. Algo que los religiosos de aquella época no practicaban, al haberla sustituido con sus tradiciones religiosas, con sus costumbres. De aquí que las enseñanzas del Señor ahora, fíjese, las enseñanzas del Señor estaban establecidas en la ley que ya conocían. Sin embargo, les infundían temor, coraje, porque estaban ya agrediendo su doctrina, sus enseñanzas, su sistema social, su sistema religioso, que estaba en contra de la palabra de Dios. Por eso Jesús, viendo el celo que tenían por la ley de Moisés y el recelo por lo que estaban escuchando, les aclara, no vine a anular, vine a cumplir. Vine a restablecer las enseñanzas de los profetas y del verdadero sentido de los mandamientos de Dios. Y en la actualidad esa es una necesidad muy grande, restablecer las verdades del Evangelio. Es muy importante, mis hermanos, por la gran confusión que se ha generado cuando se hace de manera errónea por las mismas causas de antaño, ignorancia o intereses particulares. Por una parte están, por ejemplo, los que dependen de las religiones, las filosofías humanistas, quienes con sus tradiciones y costumbres defienden sus argumentos. Y no solamente se oponen de manera frontal a la palabra de Dios, sino que levantan todo tipo de idolatría que lleva y desvía a sus seguidores a depender de obras, de tradiciones, de deidades, que pretenden pasar por Dios o mediadores delante de Dios. Pero por otra parte están quienes, diciéndose cristianos, por intereses personales manipulan la verdad de la Escritura, esos fariseos modernos que se jactan de conocer la palabra de Dios y hasta presumen predicarla,
Pero cuando les abres la Escritura, cuando les muestras el verdadero sentido del Evangelio y el consejo de Dios, de inmediato se sienten agredidos, se ofenden, sí, porque es expuesto su corazón. Y también porque tienen temor de que sus imperios caigan, que mengüen sus ganancias, que mengue su poder. Y eso sucedía en el pasado. Y hay un común denominador en estos dos, algo que los distingue. Sean religiosos tradicionales o cristianos nominales, viven conforme a la corriente del mundo. O sea, tú te das cuenta de que son hombres y mujeres con vidas frívolas, con vidas irreverentes, que no permiten ser confrontados, que no permiten ser evidenciados en su manera de vida. Por ello el maestro enfatizó una palabra: yo vine a cumplir. Y cumplir es la palabra, porque no se puede pretender siquiera amar a Dios si primero no se le obedece. ¿Quiere usted amar a Dios? Obedezca sus mandamientos. ¿Usted ama a Dios? Seguramente obedece sus mandamientos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. El que me obedece, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. Ese es el parámetro. Y ese es el único y mejor testimonio y evidencia de uno que camina con Dios. ¿Qué dice Romanos 2:13? Vaya conmigo. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿A qué se refiere? A la obediencia a los mandamientos. Porque las promesas como los juicios de Dios son verdaderos, mis hermanos, y el obedecer la palabra debería ser en el creyente una norma de vida. ¿A quién cree que le conviene vivir de acuerdo a los parámetros de Dios? Claro. Una condición permanente con el más profundo respeto en cumplir. Una ansia, una hambre de cumplir los mandamientos de Dios porque sé que me irá bien, porque sé que voy a honrar al Señor. Aunque sean criticados por los que no conocen o señalados por los que se consideran cristianos y no practican la verdad, finalmente la palabra de Dios se habrá de cumplir. Es eterna. Por eso dijo el Señor en el versículo 18, porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, o sea, mientras siga las cosas, mientras no acabes las cosas de este mundo, cuando todo será acabado, dice, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, yo reconozco que la ley estará hasta el final de los tiempos. Ahora imagine la expresión del rostro de los que estaban escuchando en ese momento. Los que tenían por costumbre tergiversar la palabra de Dios cuando Jesús les dice, ni una jota, que es yod, así, yod, esa es la palabra más pequeña de las letras del alfabeto griego, ni una tilde, que es un pequeño rasgo, un pequeño acento o signo gramatical que distingue algunas letras, o sea, nada se puede quitar. Con esto que hace el Señor, enfatizando la permanencia y la solidez de las verdades morales y espirituales de la ley. Los principios de Dios que al cumplir el Señor, entonces Él tenía la autoridad para enseñarla, pero también para confrontar con ella. Cuando alguien cumple la palabra de Dios, tiene la ¿qué? Autoridad moral para poder confrontar con ella, porque primero la está poniendo por práctica. Su mismo testimonio da fe de que cumple la palabra de Dios. De manera que el Señor está dejando claro que los preceptos del Señor jamás sufrirán la más mínima pérdida de autoridad, ni de credibilidad, ni de poder. Y dice, hasta que todo se haya cumplido. Es decir, hasta que todas las cosas sean hechas. La Nueva Traducción Viviente de la palabra de Dios dice así, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Qué tremendo. Versículo 19, continuamos. De manera que cualquiera que quebrante
uno de estos mandamientos muy pequeños, aquí viene otra controversia. Mire, con los antecedentes que ya dio el Señor y con lo que hemos estudiado, ahora les advierte diciendo, cualquiera que quebrante, esto quiere decir que infrinja, que disuelva, que anule, que viole o invalide uno de estos mandamientos muy pequeños, y esto no indica que haya escritura pequeña o menor, a eso quiero ir. Se refiere a quien trate de menospreciar cualquier mandamiento por considerarlo de poca importancia o pequeño. Mire, esa es una costumbre muy humana, el ver mandamientos del Señor como menores, así como, pues si nada más hice esto, pues si nada más fue tantito, pues si nada más dije esta palabra, si nada más me tomé una, si nada más lo miré feo, si no lo insulté como antes, si no le rompí la pierna, antes nada más la cacheteaba. O sea, estoy dando ejemplos, siempre tratando de justificar su propio pecado o alcanzar un propósito personal. No hay mandamiento pequeño, pero sí hay intenciones del corazón que quieren minimizar un mandamiento de Dios para justificar un pecado. Y por muy pequeño que usted quiera manipular una palabra, recuerde que poca levadura que hace, leuda toda su vida, su testimonio. Dice, cualquiera que quebrante, dice, y así enseña a los demás, o sea, que sea ejemplo, testimonio, o que muestre estas enseñanzas. Imagínense nosotros como padres de familia, qué responsabilidad tenemos de, si somos cristianos, vivir la palabra de Dios y no solamente obedecerla, sino que ser la luz que ilumine nuestro hogar, como hablamos cuando estudiamos la luz del mundo como cristianos. Y enseña así a los demás. No nada más es enseñar la palabra de Dios en un púlpito o en un grupo de estudio. No. Es mostrarse a sí mismo como quien la cumple. Dice, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Y este sí es un señalamiento directo, es una alusión personal a los escribas y fariseos que por sus enseñanzas manipuladas, pues ellos estaban siempre tratando de sacar un provecho. Y es claro que esta denuncia alcanza a todo ministro que tendrá que impartir la palabra de Dios en toda generación. Esto nos compromete a quienes predicamos el Evangelio, quienes enseñamos la palabra de una manera impresionante. Y tenemos que hacerlo con temor, con temblor, entendiendo que de aquí depende también lo que usted está siendo sembrado en su corazón. Cualquiera que haga tropezar, hombres y mujeres que distorsionan las verdades bíblicas, cualquiera que sea la causa, sea por ignorancia escritural, por ignorancia, por conveniencia, por intereses o simplemente por ser advenedizos, acomedidos, fraudulentos, que vieron en la fe un negocio. ¿Cuál es la advertencia? Para quien quebrante los mandamientos de Dios será considerado muy pequeño en el reino de los cielos, porque está desvirtuando la enseñanza, manipulando, interpretando a su manera para lograr un fin. Y mire lo que es la misericordia de Dios. La sentencia no es la exclusión del cielo, porque si bien han nacido de nuevo y se desviaron, pero quien ha sido llamado a ocupar un sitio por este tipo de prácticas va a ser degradado en el mismo reino de Dios. También habla de la posición degradante en el presente. ¿Cuál? ¿Se acuerda lo que la sal cuando no sala, cuando pierde su sabor, es hollada por los hombres y tirada afuera? Es lo mismo. Es similar a ser hollado por los hombres, sin embargo, es una posición crítica. Recordemos cómo el Señor también enseñó acerca de los riesgos para quien haga tropezar a quienes con corazón sincero se acercan al Señor o tratan de acercarse al Señor. Llega usted a una congregación cristiana por consuelo, por consejo, porque tiene avidez de la palabra de Dios y encuentra un mensaje ligero, un mensaje obsceno, un mensaje blasfemo, donde le hacen promesas que Dios no hizo, donde solamente capturan su atención por medio de emociones y le prometen lo que no es. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón?
Emocionalmente, quizás usted en ese momento hasta brincó de gusto, pero su corazón sigue estando abatido. Y si esa persona jamás había escuchado el Evangelio, se fue sin escuchar el Evangelio. Y si esa persona no había sido de nuevo, se queda en la misma condición de condenación. De ahí la responsabilidad de la predicación de la palabra. Mateo 18:6. ¿Ya lo tiene? Mateo 18:6 dice, a cualquiera, ¿a quién? Cualquiera, o sea, cualquiera. Que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Está hablando de los que se acercan al Señor, no está hablando de niñitos, está hablando de personas que se acercan con sinceridad al Señor. Dice, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Está haciendo el Señor una analogía impresionante. Dice, ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. ¿Se da cuenta usted del riesgo de una mala interpretación escritural o de un testimonio que afecte la vida de otra persona y la haga tropezar? Considere sus caminos. Porque si usted dice que es cristiano, que es cristiana, las personas están fijando la mirada en usted. Y quizás mucho de lo que usted hace, de lo que usted dice, alguien dice, eso es ser cristiano. Pues no hay problema, pues mejor me quedo como estoy. ¿Hasta dónde ha llegado usted a influir o a hacer tropezar a alguien que el Señor acercó para ser salvo? Que el Señor puso delante de usted para que conociera la palabra de Dios. Y esto es algo sumamente delicado que un verdadero siervo de Dios jamás debería atreverse, porque representa menospreciar la palabra, representa menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz y a los redimidos por la sangre del Cordero, mis hermanos. Por ello, quien de manera tendenciosa manipule la Biblia para obtener algún tipo de ganancia, fama, poder, dinero o cualquier otro propósito que no sea predicar a Cristo, ya tiene su paga. Así dice la Escritura. Dice, pero cualquiera que los practique y los enseñe, ahora va a aludir a quien obedece, quien enseña y ponga por obra los principios y mandamientos que exaltan la autoridad de la palabra. O sea, desde sus más pequeños requisitos hasta los más altos. Dice, este será llamado, ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Ese es el buen siervo que va a ser elevado a la misma posición de autoridad y honor, tal como él llegó a considerar, amar, respetar y elevar la ley, obedeciéndola, enseñándola fielmente. Continúa diciendo en el versículo 20, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué pretende el Señor con esto? ¿Qué nos enseña? Que nosotros tenemos que caminar por la justicia del Señor y no por la justicia del hombre. Tenemos que evaluar nuestros caminos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que creemos? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos abriendo nuestros oídos? ¿Qué es lo que está rigiendo nuestra vida? ¿Estamos caminando las sendas de justicia o estamos viviendo como quien se siente autosuficiente, favorecido especialmente para hacer su propia voluntad? Y les dice, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están caminando en su propia justicia, se están justificando a sí mismos con sus propios actos. Por eso es muy importante entender que si bien las enseñanzas y el Evangelio están fundamentados en la gracia y no en obras, moralmente, mis hermanos, no nos ubica de manera distinta ante el pecado. Una cosa es depender de obras o entender bien el fundamento de la fe, pero nosotros tenemos que entender que delante de Dios nos vemos igual. La ley y su cumplimiento en el Antiguo Testamento debía ser como el Señor lo ordenó, tal como Él lo hizo, con los sacrificios en el altar, con las ofrendas como tenían que estaban establecidas. Y lo único que ha cambiado delante de Dios
para llegar a Él es que bajo el nuevo pacto, la remisión del pecado es mediante el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y esa es la justicia de Dios. Y ahora no hay otro camino para llegar al Padre, sino a través del Hijo. Y si alguno desea hacer la voluntad de Dios, ¿cómo va a ser? Cumpliendo sus mandamientos. No podemos pensar en cumplir la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas o con nuestros propios argumentos, o estableciendo nuevas normas alternas para que rija nuestra vida. Por eso cuando el Señor empezaba a decir en este mismo mensaje, pero yo os digo, no estaba dando un mandamiento nuevo, no estaba anulando un mandamiento que se haya escrito, sino que estaba afirmando la justicia de los mandamientos de Dios, o sea, le estaba dando su verdadero sentido espiritual. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer la palabra para poderla obedecer y poder vivir en una constante negación a los deseos de la carne, porque eso es lo que más afecta nuestra relación con Dios y es lo que hace que desviemos la mirada a otras cosas. Cuando nos dejamos llevar por los apetitos de la carne. Por eso la necesidad de una firme resolución a una vida en santidad, o sea, una vida apartada, una vida de discernimiento entre el bien y el mal. Cuando digo esto siempre pregunto, ¿usted sabe lo que es bueno y agrada a Dios y lo que es malo y lo ofende? ¿Sí sabe o no sabe? O usted dice, no, yo todo lo que hago no ofende a Dios. No ofende a Dios, estoy seguro, estoy segura, estoy convencido, estoy convencida de que no ofende a Dios. No importa que sea mi manera, pero no ofende a Dios. Mis hermanos, consideremos. Es preciso rechazar cualquier argumento que intenta desviarnos de la fe, porque así es como vemos al Señor, constantemente mostrando la verdad y llevando las Escrituras a su verdadero nivel moral y espiritual, mostrando de esta manera el verdadero sentido de la vida cristiana. Y esa es la única manera de contrarrestar y hacer evidente la ignorancia y el menosprecio que muchos han hecho de la palabra, tanto en el pasado como en la actualidad. O sea, los cristianos tenemos que hacer la diferencia, como en el pasado también. Hombres y mujeres que prefirieron ser torturados, ser perseguidos, ser despojados, aún entregar su vida, pero no ceder ante las agresiones del mundo, las seducciones del entorno. Igualmente, el objetivo del Señor, al traer las Escrituras, al sacarlas a la luz en su verdadero contexto, contrarrestaba todos esos vicios tradicionales, esas perversiones que los religiosos habían hecho mezclando sus tradiciones con el verdadero sentido de las enseñanzas de la ley y los profetas. Y si estos son los peros de Jesús, los que exponían la verdad para conducir a los discípulos a una vida de integridad, de santidad, de obediencia delante de Dios. Es algo así como quitar la levadura de los fariseos. Esa levadura que permitía justificar el pecado bajo el manto de la religión o la hipocresía de una falsa piedad. O sea, de un falso sentimiento o intención de caminar con Dios a mi manera. Eso es aparentar piedad. Piedad significa caminar con Dios. Impiedad significa caminar sin Dios. Muy similar a lo que sucede en la actualidad. Quienes desean continuar viviendo de acuerdo a sus reglas, aparentando caminar con Cristo, leen, escuchan las palabras, hasta las enseñan, pero no las obedecen. Por eso cuando el Señor discernía la verdad, cuando sacaba la verdadera esencia de la Escritura, confrontaba evidentemente las enseñanzas de los escribas y fariseos, echando abajo sus argumentos y poniendo en evidencia su condición espiritual, las verdaderas intenciones de su corazón. Pero yo os digo, ¿qué nos enseñan los peros de Dios, mis hermanos? ¿Qué nos enseñan? Y vamos a ver solamente un ejemplo. Vaya a Mateo 5:21.
Mateo 5:21. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estamos hablando de agresiones hacia una persona. En este caso habla de un hermano, de alguien muy cercano y sobre todo si es un hermano en la fe. ¿Qué es matar? Literalmente es quitar la vida. Ahora, ¿cuál es la interpretación espiritual? Porque es bien fácil decir, no, pastor, es que yo no he matado a nadie, yo no hago daño. Pero aquí está diciendo el Señor, si solamente lo insultas, ya has pecado. Ya has hecho una agresión que equivale a ¿qué? A matar. Les está diciendo, ustedes han sido enseñados que quien quite la vida será juzgado en el tribunal y es merecedor de una sentencia. Dice, pero yo les digo, si llegas a tener solamente una expresión de ira o de odio para con tu prójimo, palabras hirientes, un homicidio moral, estás pecando delante de Dios y estás expuesto a su tribunal. Juan comprendió la magnitud de esto y él dijo en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Quiere decir que los discípulos sí entendieron. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Tenemos que cuidar nuestras palabras? ¿Tenemos que cuidar nuestras actitudes? Por supuesto, mis hermanos, porque surgen de lo más profundo del corazón. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted se ha enojado de tal manera que si sus palabras fueran balas, ¿a cuántos ya se hubiera llevado por delante? ¿A cuántos? ¿Cuántas veces en su mente se ha puesto a pelear con alguien que le hizo algo y dejó divagar la mente? No, no sé por qué me dejé, pero si lo tuviera en este momento, ahorita le hacía y deja volar la mente y ya lo mató, ya pecó delante de Dios. Así que este mandamiento es quebrantado solo por los sentimientos que pueden generar, o sea, que generan palabras hirientes. Sus palabras pueden generar amargura, resentimiento, una muerte moral en una persona. Y así como en los tribunales hay niveles de justicia y sentencias de acuerdo al delito, así serán los que recibirán ante el tribunal divino de acuerdo a sus crímenes. ¿Sabe usted que de toda palabra ociosa daremos cuenta? ¿Sabe qué es una palabra ociosa? Una palabra que no edifica, que lastima, que lacera, que ofende. Cuando usted murmura, cuando usted critica, cuando usted señala. ¿A quién le gusta comer carne humana? Echa chisme, pues. Usted puede, no, qué sinceridad. Usted puede decir que no ofende, o puede incluso evitar alguna plática con alguien, pero cuando se trata de enterarse de algo, hasta afina el oído. Pues ya nada más por el hecho de afinar el oído ya está usted participando, mi hermano, mi hermana. Es mejor decirle a alguien, ¿sabes qué? Mejor mide tus palabras, mide tus palabras. Es más, delante de mí no vengas con estas cosas porque no te voy a escuchar. Yo no voy a ser partícipe de tu veneno. Y de repente esa persona se mete en una canasta. Así que mis hermanos, versículo 23 dice, con este terminamos, por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, recordemos que nosotros somos la ofrenda delante de Dios ahora. ¿Sí recuerda usted eso? Nuestra vida santa, fragante, olor fragante al Señor. Bueno, si usted viene delante de Dios a presentarse día a día, a adorarle, a bendecirle, a escuchar su palabra, incluso a cumplir sus deberes cristianos, bueno, pero usted se acuerda que su hermano tiene algo en contra de usted, porque algo sucedió. Quizás usted no tenga la culpa, quizás usted fue responsable, pero sabe que alguien está en contra de usted.
Dice, deja tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano. Y luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, el Señor sí quiere que usted se presente delante de Él con su ofrenda, con su oración, con su adoración, o cumpliendo con su ofrenda física. Sí quiere el Señor, pero quiere manos limpias. Quiere una boca limpia, ojos limpios. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. O sea, mientras estás vivo, Él está vivo. Hay oportunidad de reconciliarse, hay oportunidad de pedir perdón y de perdonar. Versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. O sea, estarás bajo esa sentencia espiritual mientras no hayas tú quitado todo aquello que pueda causarle algo a tu hermano que has ofendido. Esos son los peros de Dios, llevarlos a un nivel más elevado. Entonces no se trata de decir, yo maté físicamente, soy un homicida. No, mi hermano. El Señor nos dice, si tan solo con una palabra heriste, si tan solo con un pensamiento ofendiste, con una mirada, ve y pídele perdón a tu hermano, ponte a cuentas. O sea, limpia tu corazón, limpia tu alma, porque yo estoy dispuesto, dice el Señor, a recibir tu ofrenda, a escuchar tu oración, pero no la empañes con una mala actitud, no la empañes con palabras ofensivas, palabras vanas, palabras que algún día daremos cuenta. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Si póngase de pie, por favor, estírese un poquito y vamos a agradecer al Señor por su palabra el día de hoy. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Excelente palabra, Señor. Tu palabra es excelente, tu palabra es la lámpara que ilumina nuestro camino, Señor. Muchas gracias por recordarnos una vez más la condición de nuestro corazón. Muchas gracias por mostrarnos, Señor, una vez más las sendas y los caminos que estamos pisando. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de reconsiderar estos caminos y volver a las sendas correctas. Queremos escuchar este mensaje, Señor, de tu parte y hacerlo nuestro, como quien ha escuchado la verdad. Esa verdad que tú sacaste a la luz cuando el hombre ha pretendido maquillar tu verdadero mensaje. Cuando nos hemos querido refugiar en el ámbito de la religión, de las obras, de las justificaciones. Sin embargo, lo único que tú demandas es un corazón limpio, un corazón contrito, humillado, obediente. Así que, Señor, muchas gracias por esta limpieza. Muchas gracias porque sigues santificando a tu iglesia, Señor, a través de tu consejo. Y yo te ruego, Padre eterno, que en el corazón de mis hermanos tú pongas ese querer y hacer tu voluntad, el querer obedecer tu palabra, el deleitarse, Señor, con obedecerte, para que su vida cambie, para que su entorno cambie, para que verdaderamente como sal y como luz afecten la vida de sus semejantes de una manera poderosa, de una manera cierta, que sean bendición y no tropiezo, caminando contigo, caminando de tu mano, Señor. Muchas gracias porque nos has enseñado nuevamente el camino de la rectitud, el camino de la justicia. Y así como el Señor Jesucristo mostró la verdad en este tiempo, Señor, ahora nos abres tu palabra y nos muestras muchas deficiencias, muchas desviaciones, mucho pecado incluso, pero siempre hay oportunidad, Señor. Tú eres un Dios que da oportunidad y hoy es un momento hermoso para poder dejar delante de ti no solamente nuestras ansiedades y la cosa que nos aqueja, también dejar delante de ti todo aquello que ha evitado que caminemos contigo. Perdona, Señor, si nuestro corazón se ha desviado. Perdónanos, Señor, si nuestro corazón ha hecho lo malo delante de tus ojos. Y forma en nosotros un espíritu recto, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.
con las palmas a cantar al Señor. Podamos reflejar, Señor, que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor, que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer en tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Amén. Queremos obedecer tu palabra, Señor, que permanezca en nuestro corazón. La palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor, que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Te necesito hoy, no soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús. Si tú lo necesitas, dile fuerte a Él. Te necesito hoy, no soy perfecto aún, mas con paciencia correré,
puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Amén. Dale fuerte aplauso, el aplauso al Señor. Gracias, Señor. Te necesitamos, Señor, y reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite.